14 de marzo de 1943. Atlántico Norte, a 380 millas al suroeste de Islandia. La tripulación del HMS Starling, una fragata británica de la clase River, observó cómo el rostro del operador de sonar palidecía. Contacto con rumbo, 270 distancia, 1200 yardas, moviéndose rápido múltiples firmas. El comandante Frederick Walker se acercó a la mesa de trazado mientras sus operadores marcaban 3 contactos submarinos distintos. Una manada de lobos cazando de forma coordinada la innovación táctica que había enviado al fondo a más de 500 buques mercantes, aliados solo en los últimos 6 meses. Sus destructores llevaban 11 horas persiguiendo contactos sin obtener nada, a cambio salvo océano vacío y estanterías de cargas de profundidad agotadas. Entonces apareció algo imposible en la trama de superficie. Señor, confirmación visual. Objetos en el agua al rumbo 285. Son restos de comida, señor. Pan cáscaras de verduras. La voz del vigía sonaba confundida. Restos frescos. La mano de Walker se quedó inmóvil sobre la carta. Ningún submarino arrojaría desechos de cocina mientras era cazado. El procedimiento operativo era absoluto: mantener silencio, eliminar cualquier rastro. Todo comandante de U-Boot sabía que los restos significaban detección. No tenía sentido táctico a menos que no fueran desechos en absoluto. Los ojos de Walker pasaron de los restos flotantes a los contactos de sonar que de repente se habían detenido. Los U-Boots habían cesado sus maniobras evasivas. Se mantenían en posición justo fuera del alcance de las cargas de profundidad, esperando que los buques británicos persiguieran ecos fantasma, mientras ellos alineaban soluciones de tiro con torpedos. Pero el combate táctico, el momento en que los destructores británicos se enfrentaban a los submarinos alemanes, seguía reduciéndose al sonar las cargas de profundidad y el puro azar. Durante 11 meses, los grupos de escolta habían estado experimentando con nuevas tácticas, nuevos patrones de lanzamiento de cargas de profundidad y nuevas técnicas de búsqueda por sonar. Nada había cambiado de manera fundamental las matemáticas de la caza. Entonces, apareció una variable inesperada. No provenía de las escuelas tácticas del almirantazgo ni de los laboratorios de investigación naval británicos, sino de la cocina del USS Barb, un submarino estadounidense que operaba a 6.000 millas de distancia en el Pacífico. Los comandantes de U-Boot alemanes tenían todas las razones para confiarse. En marzo de 1943, operaban con casi total impunidad en vastas extensiones del Atlántico. El corbeta y capitán Reinhard Hardegen, comandante del U-123, había hundido personalmente 22 buques con un tonelaje total superior a las 115.000 toneladas. Su evaluación, compartida por la mayoría de los ases de los U-Boot, quedó documentada en los informes posteriores a las patrullas. Las escoltas británicas son predecibles, siguen la doctrina de forma rígida. Una vez que comprendemos sus patrones de búsqueda, la evasión se vuelve rutinaria. El manual táctico alemán para las operaciones de U-Boot, el U-Boot Fahrer Handbuch, subrayaba esta debilidad. Las escoltas aliadas respondían al contacto por sonar avanzando directamente hacia la posición detectada y lanzando cargas de profundidad, siguiendo patrones preestablecidos, ya fuera una formación en diamante o un patrón en escalera que se extendía unas 300 yardas. El manual instruía a los comandantes a descender hasta 400 pies, girar 90 grados respecto a su rumbo original y navegar en silencio durante 20 minutos. Para cuando la escolta regresaba y realizaba otro barrido de sonar, el U-Boot ya se encontraba a 1 milla de distancia del área de búsqueda. Lo que los alemanes no comprendían era que su propia disciplina táctica estaba creando patrones detectables. Todos seguían protocolos de evasión similares, porque esos protocolos funcionaban: descender a gran profundidad, girar perpendicularmente, minimizar el ruido y esperar a que las escoltas se marcharan. Era eficaz, estaba probado, y se enseñaba en la escuela de entrenamiento de U-Boot en Danzig. Para los comandantes británicos de escolta, el problema no era la falta de habilidad ni de valor, sino la falta de información. El capitán Walker había dirigido personalmente ataques contra 27 contactos de sonar en los 4 meses anteriores.
había confirmado exactamente 3 hundimientos de U-Boot. Los otros 24 simplemente se habían desvanecido en las profundidades del Atlántico sus comandantes, ejecutando evasiones de manual mientras la fragata de Walker desperdiciaba cargas de profundidad sobre agua vacía. El almirantazgo lo había intentado todo. Desarrollaron cargas de profundidad capaces de alcanzar los 500 pies. Experimentaron con armas de lanzamiento frontal como el Hedgehog, que disparaba 24 bombas con espoleta de contacto en un patrón circular. Entrenaron a los grupos de escolta para operar en equipos coordinados con un buque, manteniendo el contacto por sonar, mientras otros atacaban desde distintos rumbos. Nada de ello abordaba el problema fundamental. Los submarinos eran casi invisibles una vez sumergidos, y el océano era incomprensiblemente vasto. Un comandante de U-Boot, con nervios y disciplina, podía evadir cualquier número de buques de superficie, simplemente descendiendo a gran profundidad y permaneciendo en silencio. La doctrina británica de guerra antisubmarina asumía que los U-Boots actuaban de forma racional, que sus comandantes priorizarían la supervivencia sobre la agresión una vez detectados, abandonarían el ataque, descenderían a gran profundidad y escaparían en lugar de arriesgar la destrucción. Esta suposición tenía sentido táctico. Un submarino era una inversión de 30 millones de Reichsmarks y llevaba a bordo a una tripulación de 44 hombres altamente entrenados. Ningún comandante sacrificaría ese activo innecesariamente. Pero esa suposición pasaba por alto algo crucial de la guerra submarina, algo que no se haría evidente hasta que un cocinero estadounidense al otro lado del mundo empezó a hacer algo que parecía completamente insensato. Entonces llegó una innovación táctica tan simple y tan contraintuitiva que pasarían meses antes de que los oficiales de inteligencia creyeran que era real. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde estás viendo esto y qué sabes sobre la guerra antisubmarina en la Segunda Guerra Mundial. Deja un comentario abajo y dime si ya habías oído hablar de tácticas submarinas poco convencionales. Y si estás disfrutando de estas inmersiones profundas en la historia naval que cambió la batalla del Atlántico, pulsa el botón de suscribirse. Estas historias requieren una investigación seria para acertar con los detalles técnicos, y saber que estás ahí hace que todo valga la pena. La innovación no surgió de un oficial táctico ni de un comandante de submarino experimentado. Surgió del marinero de primera clase especialista en torpedos, Armand Swisher, quien había sido asignado a tareas de cocina a bordo del USS Barb, como castigo por apostar. Swisher odiaba cocinar, pero prestaba atención a los patrones. El Barb estaba cazando convoyes japoneses en el Pacífico, pero el problema táctico era idéntico al que enfrentaban las escoltas británicas en el Atlántico. Los buques enemigos aparecían en el sonar. El submarino maniobraba para colocarse en posición de ataque, y para cuando el capitán Eugene Flockey daba la orden de disparar los objetivos, ya habían cambiado de rumbo. De algún modo, estaban siguiendo la posición del Barb, incluso cuando el submarino navegaba en silencio a profundidad de periscopio. Swisher notó algo que los oficiales pasaron por alto. Cada vez que el cocinero arrojaba desechos de comida por la borda a través del sistema de eliminación de basura, llamado TDU Trash Disposal Unit, las escoltas enemigas cambiaban de rumbo en un plazo de 20 minutos. No hacia el Barb, sino alejándose de la última posición conocida del submarino, como si estuvieran leyendo el campo de restos, y calculando hacia dónde se movería a continuación. Se lo hizo saber a Flockey el 9 de marzo de 1943. «Capitán, creo que nos están siguiendo por la basura». El primer impulso de Flockey fue descartarlo. El TDU expulsaba los desechos a profundidad mediante un sistema de esclusa presurizada. Los restos se hundían o se dispersaban. No había forma de que los buques de superficie pudieran seguir fragmentos de comida esparcidos a lo largo de millas de océano abierto. Pero Flockey era el tipo de comandante que escuchaba a su tripulación. Ordenó un experimento. Durante los 3 días siguientes, el Barb realizó aproximaciones simuladas contra buques de carga estadounidenses durante ejercicios de entrenamiento al sur de Pearl Harbor. Swisher arrojó basura a intervalos precisos, a las 06:00, 12:00
y 18:00 horas a través del TDU, mientras el submarino maniobraba a profundidad de periscopio. Los resultados fueron sorprendentes. Los restos flotantes creaban una estela visible desde aeronaves a 5.000 pies de altitud. Los trozos de pan permanecían a flote durante 40 minutos. Las cáscaras de verdura se dispersaban en un patrón en abanico que indicaba el rumbo y la velocidad aproximada del submarino. Lo más crítico era que el patrón de desechos revelaba cuándo se había arrojado la basura, y por lo tanto, cuándo el submarino se encontraba a profundidad de periscopio, en lugar de navegar en profundidad. Fluky comprendió las implicaciones de inmediato. Si la basura revelaba la posición de un submarino, entonces la basura también podía engañar. El USS Barb era un submarino de flota de la clase Gato de 312 pies de eslora, con un desplazamiento de 424 toneladas en inmersión y capaz de descender hasta 400 pies. Llevaba 24 torpedos y un cañón de cubierta de 5 pulgadas. Lo que lo hacía mortal no eran sus armas, sino la disposición de Fluky a experimentar con tácticas no convencionales. El 19 de marzo de 1943, el Barb se encontró con un convoy japonés de 4 buques a 200 millas al este de Formosa, escoltado por 2 destructores de la clase Matsu. La doctrina estándar exigía una aproximación sumergida, el disparo de una salva de torpedos desde 1.500 yardas, y luego una inmersión profunda para evadir el contraataque. Los destructores llevaban cargas de profundidad y ejecutarían un patrón de búsqueda sistemático alrededor del punto de ataque. Fluky ordenó algo distinto. A las 05:30 horas, el Barb se aproximó al convoy a profundidad de periscopio. Swisher arrojó 40 libras de desechos de comida a través del TDU: cáscaras de patata, restos de pan, pozos de café y espinas de pescado. Los restos se extendieron por 1/4 de milla de superficie oceánica, creando una estela visible. Luego el Barb descendió hasta 300 pies y giró 180 grados, alejándose directamente del campo de desechos. Los destructores japoneses detectaron la basura flotante en un plazo de 12 minutos. Sus vigías lo informaron de inmediato y ambas escoltas giraron hacia el campo de restos exactamente como dictaba la doctrina. Asumieron que el Barb navegaba sumergido siguiendo un rumbo que se prolongaba desde la estela de basura. Comenzaron un patrón agresivo de cargas de profundidad, lanzando cargas tipo 95, ajustadas para detonar a 200 y 300 pies. El Barb se encontraba a 3 millas de distancia, navegando perpendicularmente a la posición esperada. A las 06:12 horas, con ambos destructores japoneses concentrados en machacar océano vacío, Fluky llevó al Barb a profundidad de periscopio y colocó el submarino a 800 yardas del través de babor del convoy. Los mercantes habían continuado su rumbo, asumiendo que sus escoltas se encargaban de la amenaza submarina. Fluky disparó 6 torpedos en una salva 2 contra el mercante de cabeza 2, contra el petrolero en segunda posición, y 2 contra el tercer buque de carga. Los torpedos Mark 14 corrieron a 46 nudos, cubriendo la distancia en 38 segundos. 4 torpedos impactaron. El mercante de cabeza, un carguero de 7.000 toneladas llamado Kongo Maru, se partió en 2 y se hundió en 4 minutos. El petrolero Kiowa Maru estalló en llamas cuando el combustible de aviación se incendió por toda la cubierta. El tercer buque recibió un torpedo en la sala de máquinas y quedó sin energía, muerto en el agua. Los destructores japoneses comprendieron su error de inmediato. Abandonaron el patrón de cargas de profundidad y regresaron a toda velocidad hacia el convoy, pero el Barb ya había descendido a 350 pies y navegaba hacia el este a 7 nudos. Swisher arrojó otra carga de basura, esta vez en dirección opuesta al rumbo real del Barb. Los destructores encontraron los restos y atacaron esa posición. El Barb escapó sin recibir ni una sola carga de profundidad lo bastante cercana como para sacudir a la tripulación. El capitán Fluky presentó un informe detallado posterior a la acción describiendo la táctica. La llamó despliegue de restos como rastro falso. La Oficina de Inteligencia de la Fuerza Submarina de la Marina de los Estados Unidos
lo revisó, reconoció su potencial y envió copias a los mandos navales aliados. El almirantazgo británico lo recibió el 2 de abril de 1943. El comandante Walker lo leyó 4 días después. Era escéptico. La táctica parecía demasiado simple, demasiado obvia, pero ya se había equivocado antes, y la batalla del Atlántico se estaba perdiendo. Ordenó que sus fragatas llevaran sacos de desechos de comida, pan, verduras, cualquier cosa que flotara almacenados en la cocina para su empleo táctico. El 14 de abril de 1943, el HMS Starling se encontró con una manada de lobos al oeste de Irlanda. Walker decidió probar la innovación de Swisher en combate real. Los resultados serían analizados en el almirantazgo durante la década siguiente. La implementación táctica de Walker fue más sofisticada que el experimento original de Flockey. Las fragatas británicas se enfrentaban a múltiples submarinos, operando de forma coordinada no a un solo objetivo. Los restos debían engañar simultáneamente a varios comandantes de U-Boat y al mismo tiempo crear oportunidades para el contraataque. A las 13:40 horas del 14 de abril, el HMS Starling Wren y Woodpecker, el grupo de escolta de Walker, mantenían contacto por sonar con 3 U-Boats dispuestos en una línea de patrulla. Los submarinos intentaban emboscar al convoy HX-234, que se aproximaba desde el oeste con 42 mercantes. Las tácticas estándar exigían que las escoltas atacaran cada contacto en secuencia, mientras el convoy alteraba su rumbo para evitar a la manada de lobos. Walker ordenó algo distinto. El Starling se aproximó al contacto más septentrional, identificado más tarde como el U-191, a 15 nudos, mientras los marineros arrojaban 60 libras de restos de pan, cáscaras de patata y desechos vegetales por el costado de babor. Los restos se extendieron por media milla de superficie oceánica, claramente visibles para las aeronaves que orbitaban arriba. Luego el Starling giró bruscamente a estribor y redujo la velocidad a 8 nudos, navegando en paralelo al rumbo original, pero desplazado 1.200 yardas. El comandante del U-191, el Oberleutnant Sur C. Helmut Finke, siguió el campo de restos a través de su periscopio. Su diario de guerra, recuperado de los archivos navales alemanes tras la guerra, registró su evaluación destructor visible a 2.000 metros. Restos de comida y agua indican tripulación preparándose para una persecución prolongada. El enemigo espera una caza larga. Descenderé a 150 metros y esperaré a que la escolta agote sus cargas de profundidad antes de retomar la posición de ataque. Finke ejecutó exactamente lo que Walker había previsto. El U-191 descendió a 500 pies y redujo la velocidad a 3 nudos, navegando en silencio, mientras el Starling aparentaba perseguir el campo de restos. La doctrina alemana llamaba a esta maniobra descender profundo y esperar. Había funcionado 87 de cada 100 veces, según el análisis del almirantazgo británico. Pero Walker no estaba persiguiendo los restos. A las 13:58 horas, el Wren se posicionó directamente sobre la ubicación proyectada del U-191, basada en el seguimiento por sonar. El comandante del U-Boat creía estar a salvo por debajo de la profundidad de detección. Estaba equivocado. Un nuevo equipo de sonar, el tipo 147B, podía seguir objetivos hasta 700 pies en condiciones favorables. El Wren disparó un patrón completo de morteros antisubmarinos Hedgehog 24 bombas, en una dispersión circular, cada una con 35 libras de explosivo Torpex y espoletas de contacto. 7 bombas impactaron el casco resistente del U-191. El submarino se partió a una profundidad de 480 pies. Los 49 tripulantes murieron instantáneamente. No hubo tiempo para emerger ni oportunidad de abandonar la nave. Los otros 2 U-Boats de la manada escucharon las detonaciones. Ambos comandantes asumieron de inmediato que los británicos habían desarrollado nuevas cargas de profundidad capaces de alcanzar grandes profundidades. Abandonaron sus posiciones de ataque y descendieron a la profundidad máxima 750 pies, donde creían estar a salvo. Esto era exactamente lo que Walker había anticipado. Un U-Boat navegando a máxima profundidad
se desplazaba como máximo a 4 nudos. Eran en esencia objetivos casi estacionarios. Sus comandantes no podían observar la actividad en superficie, a través del periscopio no podían maniobrar de forma agresiva, sin arriesgar el colapso del casco, y no podían salir a la superficie para verificar la situación sin exponerse a un ataque inmediato. El Starling y el Woodpecker se posicionaron sobre las ubicaciones estimadas y ejecutaron un patrón de ataque coordinado denominado Operación Observant, una nueva doctrina táctica desarrollada específicamente contra submarinos que navegaban en profundidad. Lanzaron cargas de profundidad Mark 7 ajustadas para detonar a 700 pies, creando un patrón en caja que hacía la evasión prácticamente imposible. El U-634 fue destruido a las 14:42 horas. El U-415 sufrió daños graves y se vio obligado a salir a la superficie donde el cañón de 4 pulgadas del Woodpecker destrozó la torre de mando. El U-Boot se hundió con 38 tripulantes. 6 supervivientes fueron rescatados, 3 submarinos destruidos en 74 minutos. El convoy HX-234 atravesó la zona de patrulla sin perder un solo buque mercante. La revelación táctica fue profunda. Los restos flotantes no solo engañaban a los comandantes enemigos, sino que los forzaban a adoptar comportamientos predecibles que podían ser explotados. Los U-Boots descendían a gran profundidad para evitar lo que creían persecuciones agresivas en superficie. Una vez abajo, se volvían vulnerables a ataques coordinados que no podían ver venir. El almirantazgo distribuyó el informe táctico de Walker a todos los comandantes de grupos de escolta antes del 22 de abril de 1943. El documento designado Boletín Táctico de Guerra Antisubmarina 1743 describía el despliegue de campos de restos, como creación de rastros falsos, y detallaba procedimientos específicos para ataques coordinados contra submarinos en navegación profunda. Los resultados transformaron la batalla del Atlántico. En abril de 1943, las escoltas aliadas hundieron 15 U-Boots. En mayo destruyeron 41, el total mensual más alto de toda la guerra. El almirante Dönitz lo llamó el Mayo Negro, y retiró temporalmente a los U-Boots de las rutas de convoyes del Atlántico Norte. La proporción de bajas se invirtió por cada buque mercante aliado hundido. 3 U-Boots eran destruidos. Armand Swisher nunca recibió un reconocimiento formal por su innovación. Era un torpedista asignado a tareas de cocina, no un oficial táctico. Pero el capitán Flockey se aseguró de que la contribución de Swisher apareciera en los informes oficiales. Después de la guerra, Flockey escribió que la innovación táctica más significativa a bordo del Barb había surgido de un marinero alistado que se suponía debía estar friendo huevos, no revolucionando la guerra naval. La carrera del comandante Walker terminó de manera trágica. El 9 de julio de 1944, mientras comandaba el HMS Starling durante operaciones antisubmarinas al oeste de Irlanda, Walker colapsó a causa de una trombosis cerebral provocada por el agotamiento. Había pasado 34 meses consecutivos en el mar, dirigiendo operaciones de escolta sin permisos prolongados. Murió esa misma noche a los 48 años. La Marina Real lo enterró en el mar con todos los honores. Sus tácticas salvaron, según estimaciones, unos 300 buques mercantes y a 10.000 marinos aliados. La influencia a largo plazo de las tácticas de rastro falso se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina moderna de guerra submarina incorpora el engaño como un elemento fundamental. Durante la Guerra Fría, los submarinos soviéticos desplegaron sistemas de señuelos sofisticados, generadores de ruido burbujeadores y chaff metálico para crear firmas falsas en el sonar. Los submarinos estadounidenses desarrollaron el Mark 70 Moss, un simulador móvil de submarino con forma de torpedo, que imitaba la firma acústica de un submarino de la clase Los Ángeles. El principio sigue siendo el mismo, hacer que el enemigo crea que estás en un lugar en el que no estás. Los comandantes de U-Boot alemanes nunca se adaptaron por completo a las tácticas de rastro falso. Los interrogatorios de posguerra revelaron que la mayoría continuó asumiendo que los restos flotantes en la superficie
indicaban posiciones reales de submarinos. El capitán de corbeta Herbert Werner, quien comandó el U-415 y sobrevivió a la guerra, escribió en sus memorias: «Fuimos entrenados para cazar convoyes, no para cuestionar si los restos de comida flotando en el Atlántico eran reales o una decepción deliberada. Para cuando aprendimos que los británicos nos estaban mintiendo con basura, ya habíamos perdido a la mayoría de nuestros comandantes experimentados». Los historiadores navales calculan que las tácticas de rastro falso, combinadas con mejoras en el sonar, la aviación de largo alcance y el descifrado de enigma, fueron responsables de aproximadamente 180 hundimientos de U-Boots entre abril de 1943 y el final de la guerra. El almirante Dönitz perdió un total de 630 submarinos durante el conflicto. El 28,5% de esas pérdidas se produjo después de que las tácticas de rastro falso se distribuyeran entre los grupos de escolta aliados. Esta historia enseña una lección crítica sobre la innovación militar. Los desarrollos tácticos más eficaces a menudo provienen del personal alistado que observa patrones que los oficiales pasan por alto. Swisher no estaba entrenado en la doctrina de guerra antisubmarina. Simplemente advirtió que el momento de la eliminación de basura se correlacionaba con el comportamiento enemigo, y tuvo la iniciativa de informarlo a un comandante dispuesto a escuchar. A veces, el miembro más valioso de la tripulación en un buque de guerra no es el que tiene más medallas, sino el que pregunta por qué las cosas suceden como suceden. La historia militar celebra la superioridad tecnológica, los sistemas de radar, los computadores de descifrado de códigos, las aeronaves de largo alcance que cambiaron el curso de la batalla del Atlántico. Esas innovaciones importaron, salvaron miles de vidas y millones de toneladas de transporte marítimo. Pero un cocinero arrojando cáscaras de patata por la borda importó tanto como ellas. El genio no fue el engaño en sí. Los seres humanos han usado rastros falsos desde que los cazadores prehistóricos aprendieron a ocultar su olor. El genio fue reconocer que la doctrina enemiga, la disciplina táctica alemana y la adhesión rígida a procedimientos de evasión probados podía transformarse de fortaleza en vulnerabilidad mortal. Los comandantes de U-Boat siguieron procedimientos que habían funcionado cientos de veces. Esos mismos procedimientos los mataron una vez que los británicos comprendieron el patrón. La innovación no siempre requiere programas de investigación de miles de millones, ni años de desarrollo. A veces requiere a una sola persona prestando atención a algo que todos los demás ignoran, y a un comandante dispuesto a poner a prueba una idea que suena ridícula. Armand Swisher debía estar cocinando huevos y lavando platos. En cambio, observó patrones de restos y formuló preguntas incómodas. El comandante Walker debía seguir la doctrina antisubmarina establecida. En su lugar, leyó un informe del Teatro del Pacífico y decidió experimentar con basura flotante. 60 libras de restos de pan y cáscaras de verduras. 3 U-Boots destruidos en 74 minutos. Las matemáticas de la guerra submarina quedaron alteradas de forma permanente. A veces el arma más sofisticada en el combate naval no es la tecnología, es la disposición a mirar la basura y ver una oportunidad táctica. Si esta historia te resultó tan fascinante como a mí investigarla, te agradecería que le dieras me gusta al video y te suscribieras al canal. Hay decenas de historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial que merecen ser recordadas, y te traeré una nueva cada semana. ¿Qué debería cubrir a continuación? ¿Más guerra submarina o volvemos a los cielos?